Amén y amén. Siéntese, por favor. Venimos caminando en el tema de apasionados por Dios, porque cada uno de nosotros debemos vivir esa pasión por la Trinidad. En el mes de abril venimos caminando en el tema nacido de nuevo. Por eso hoy, en el caminar diario. Y podemos ir a Romanos capítulo 7, versículo 15. Y dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y una de las cosas que tenemos que ver que aún estamos en esta carne. No podemos negar que en el caminar diario fallamos, que nuestra lucha diaria no es fácil, es una lucha contra la naturaleza carnal que quiere gobernar nuestra vida. Y entonces podíamos ir a Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Por eso debemos orar pidiendo la fortaleza de la Trinidad, estudiar la palabra de Dios para tener mejores decisiones en nuestro caminar diario. Ni tú ni yo nos podemos desanimar en la lucha diaria que vamos teniendo. Es una lucha constante, es una lucha de momentos, de circunstancias, de situaciones, de motivaciones y desmotivaciones. No podemos negar que podemos estar muy motivados un domingo y el lunes amanecer desmotivados. O el lunes amanecer en una motivación tremenda y en la tarde estar desanimados. Y ese es nuestro caminar diario. Y entonces podemos ir a Romanos capítulo 7, versículos 17 y 18. Y mire lo que nos dice. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Por lo tanto, no podemos negar que el pecado como esa fuerza interna aparece, se presenta, aunque tratamos de controlar los pensamientos y acciones. Solo la fe en Cristo Jesús puede llevarnos a la gracia divina para vencerlo. Si somos realistas, si somos sinceros, no hemos podido en nuestras fuerzas. No pudo Pablo, no pudo Pedro, no lo podemos nosotros en nuestras fuerzas. Por eso tenemos que ir a entregar nuestras debilidades a la Trinidad. Que por medio de la gracia divina podamos pararnos a vencer los pecados, las tentaciones y todo aquello que nos rodea. Solo recibiendo la guía y dirección divina, solo practicando esa disciplina espiritual para resistir las tentaciones, solo a través de Cristo, haciendo lo correcto, debemos mirar con detenimiento qué es lo que estamos haciendo en nuestro caminar diario. Porque tenemos que ser sinceros de nuestra dualidad interna. Debemos mirar sabiendo cuál es la mejor decisión, sabiendo que los miedos, deseos, seguridades hacen que no tengamos muchas veces la elección correcta. Y estas decisiones muchas veces traen frustración, todo por no discernir entre emociones y pensamientos, dejándonos guiar por los impulsos del momento.
muchas veces nos dejamos llevar por la tentación mundana. Pero ya es tiempo de dejarnos guiar por el Espíritu Santo con mayor intensidad. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Y mire lo que nos está diciendo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de Dios vivirá, porque Dios lo habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio del Espíritu Santo que vive en ustedes. Por eso, ¿qué tenemos que hacer en nuestra semana? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro caminar diario? Cada uno de nosotros debemos estar en compañía de la Trinidad, para que la Trinidad nos ayude a despertar nuestra conciencia y permitir que la sabiduría divina actúe en nuestra vida, para que podamos reflexionar sobre las decisiones y cómo las decisiones han afectado nuestra vida y la vida de los que nos rodean, para que de aquí en adelante frenemos cada vez que debamos tomar decisiones, para que no tomemos decisiones a la carrera en emoción, sino que tomemos decisiones reflexionando acorde a la palabra de Dios y la sabiduría divina. Todo ello sobre lo mejor para avanzar en nuestro crecimiento. Todo ello para un crecimiento espiritual donde la guía divina para que nuestra vida sea más equilibrada. Tú y yo debemos tener una vida equilibrada. Sí, hay emociones, sentimientos, pensamientos. ¿Cómo lo vamos a negar? Pero también debe estar equilibrada en la Trinidad y en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de nosotros, reconociendo nuestra limitación humana, tomamos la decisión dentro de la voluntad del Padre, las enseñanzas del Hijo, la guía del Espíritu Santo, todo a través de la palabra de Dios. Y entonces diariamente andaremos en la senda señalada. Ya no andaremos en nuestra senda, sino andaremos en la senda de la Trinidad. No es fácil. No podemos venir a decirnos, no, es que ya nos rasgamos las vestiduras. Desde ahorita ya vamos a salir en esa. No. Es un proceso que se va dando. Es un proceso que todos debemos vivir. Porque diariamente Pablo nos sigue diciendo allá en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20, que en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Qué nos está gobernando a nosotros? Nuestra mente jala para el Señor. Nuestros sentimientos jalan hacia otro lado. Nuestras emociones, esas no saben para dónde coger. Y terminamos estresados. Es que no sé qué hacer. Todos y cada uno de nosotros no podemos negar que esa lucha es diaria. Pastor, si usted supiera la lucha que yo tengo. Y muchos, ¿qué es lo que contestan? No, si usted supiera la mía. Pues llegamos a la conclusión que todos estamos en la lucha. Todos pasamos por ello. Como dicen las abuelas, con una pata en un lado y con la otra en el otro. O lo más triste, siendo conscientes que en nuestro caminar vamos por ese filo, tratando de no cortarnos.
haciendo malabares, unos ratos para un lado, otros ratos para el otro. Es algo que nos sucede a todos. Todos y cada uno de nosotros estamos luchando, creyentes y no creyentes, cristianos, crispinos, crispetos, lo que ustedes quieran. Todos, todos. ¿Cuál es la diferencia? Que tú y yo debemos aprender a depender de la Trinidad, porque ya sabemos que solos no podemos derrotar a nadie. Solos somos derrotados por las tentaciones y el pecado. Eso es algo que debemos tener claro. No podemos tapar el sol con las dos manos. Ah, es que usted y yo estamos en el mismo charco. ¿Cuál es la diferencia? La responsabilidad. Que es que mi responsabilidad y tu responsabilidad es con nuestra familia, es con el prójimo, es con nosotros, es con Dios. A veces creemos que estamos solos, tristes y abandonados en este mundo. Y resulta que no. Tu decisión afecta tu entorno. Una decisión mal tomada por una emoción mal manejada nos puede llevar a muchas circunstancias. Y el problema son las consecuencias. Y yo voy a decirlo con amor. Hay consecuencias que han acabado familias, matrimonios. Y todo porque la emoción y la terquedad, ¿a dónde los han llevado? Ahora, ¿quién de nosotros no ha tomado malas decisiones? Ah, es que yo lo hacía en el pasado. Ojo, porque a veces las decisiones presentes demuestran más el pasado que el presente, pero siempre afectan el futuro. Por eso todos somos llamados a mirar, a frenar, a ser conscientes cuántas veces se ha caído en la trampa de creer que tenemos una firmeza tal que nos lleva a la superioridad de que yo sí puedo. El yo sí puedo, ¿a dónde nos ha llevado? El yo sí puedo ha sacado hijos de las casas. El yo sí puedo ha sacado esposos o esposas de las casas. Ha sacado padres de las casas. El yo sí puedo ha sacado buenos empleados de las empresas, porque es que yo sí puedo. Y el yo sí puedo nos puede dejar sentados en el borde de un andén, rascándonos la cabeza. Y ahí es cuando decimos, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué debía hacer? ¿Cómo debía de hacer? ¿Y sabes por qué? Porque la trampa más grave de creernos que tenemos firmeza para derrotar lo que nos está pasando es que nosotros creemos que no le importa a nadie más lo que nosotros hacemos. Y miramos hacia el frente y muchas veces no miramos atrás lo que realmente estamos arrastrando y a quién estamos arrastrando. Por eso, miren, lo más grave es pensar que no tenemos esperanza. Lo más grave es sentarnos a pensar que ya fallamos y no podemos levantarnos. Lo más grave es entrar a justificarnos porque no somos perfectos. Lo que debemos hacer es pararnos a depender de la Trinidad. Y si la situación está muy delicada, arrodillarnos a encontrar la solución más allá de nosotros. Sí,
Todos fallamos, pero también la palabra nos enseña que todos nos podemos levantar, que todos podemos ir y dejarnos llevar en medio de la lucha diaria por la sabiduría divina, que esa sabiduría divina es mejor que nuestra sabiduría humana. La sabiduría chicha es para otras cosas, pero para esas luchas lo mejor es la sabiduría divina. Esa sabiduría no trae arrepentimientos de las decisiones, sino trae arrepentimiento de corazón. Y eso es muy diferente. Porque es que a nosotros la vida no nos evalúa si somos perfectos o no. No. Pero lo que sí podemos demostrar es que ya la influencia de la carne desde lo interno, desde la presión, desde esas ganas de dirigir nuestra vida, está ya en las manos de la Trinidad. Y eso nos hará a que hagamos el bien. Por eso cada día debemos fortalecer nuestra relación en la Trinidad. Por eso a mí me preocupa cuando le dicen a uno, sí, yo oré el lunes. ¿Y qué pasó el martes? ¿Y qué pasó el miércoles? ¿Acaso cuando vemos oscuro no llevamos el impermeable, el paraguas, los guantes, la chaqueta gruesa? ¿Y por qué cuando vemos llover en nuestro campo espiritual no nos preparamos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la confianza que nos tenemos en nosotros mismos. Por eso a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de ir desarrollando un entendimiento profundo, obtenemos la fuerza para resistir la tentación, el chaparrón, el aguacero que muchas veces en tu vida diaria vas teniendo en tu caminar. Sí, nosotros a veces nos levantamos y decimos, no, hoy va a ser un día de bendición, hoy está clarito. Pero empezamos a caminar y se nos va oscureciendo. Y empieza el aguacero y entonces quedamos mojados como los patos ahí en la mitad del charco y no sabemos qué hacer. Y a veces en medio del aguacero queremos llamar un Uber, un Drive, pedir un carro, una moto, algo que nos salga. Y espiritualmente las líneas ocupadas. Todo porque nuestro espíritu está controlado por las emociones del momento. Muchas veces en medio de ese chaparrón lo que menos pensamos es en orar. Y si alguien le dice, venga hermano, ¿por qué no ora? ¡Ja! Si usted supiera en la situación que estoy. No hay necesidad de saberlo. Tu cara lo expresa. Tus actitudes corporales lo expresan. No hay que ser adivino. Por eso, como todos estamos en la misma lucha, como todos andamos en la misma lucha, rodeémonos de personas que compartan nuestra fe para en momentos de lucha podernos ayudar unos a otros. Y si eso lo comprendiéramos, entonces tendríamos claro que en medio de los nubarrones, chaparrones, aguaceros y demás, no nos encerraríamos, sino compartiríamos más con nuestros hermanos en la fe. ¿Quién mejor para ayudarnos a cargar? Dos que están en la lucha cargan mejor que uno. Y tres que están en la lucha, oiga, se sopesan mejor las cargas. ¿Y acaso qué pueden hacer? Imagínense, el solo hecho de apoyar, el solo hecho de podernos ayudar mutuamente. La palabra dice que llevemos unos las cargas de los otros. Yo no sé de dónde se inventaron ese pedacito de la Biblia. Carguen con las cargas a otros. No, es llevemos nuestras cargas porque todos estamos llevando cargas. Somos imperfectos.
Y muchas veces no nos hemos dado cuenta que lo que ha querido la situación, esa lucha, es desenfocarnos del camino que traíamos. Y entonces las famosas frases que decimos, yo venía bien, yo cuando más me comprometí es cuando más duro me ha tocado. No, eso es culpa de qué? De que no hemos estado preparados para las situaciones que se nos pueden presentar. A nosotros el Evangelio nos dice que en la vida vamos a tener dificultades. Yo no sé de dónde nos inventamos que es que llegando a Cristo entonces vamos a andar en el carro rosado, en conciertos, en piñatas, en celebraciones. No, no, no. Lo que a mí me dice el Evangelio es que llegamos a Cristo, seguimos con las mismas dificultades, pero podemos tener una actitud diferente ante las dificultades. La respuesta en Cristo es diferente a la respuesta de nuestras fuerzas. Entonces ya no habría tantos jóvenes que se cortaran las venas porque el amigo no le habla, porque la amiga no lo mira. Y entonces ya habría menos jóvenes estresados porque la mamá o el papá no los miró. Si cada uno andamos en la lucha y yo comprendo la lucha del papá por traer el diario, pues entonces voy a mirar al papá diferente. Y si el papá entendiera la lucha que yo tengo por aguantarme el profesor que me la tiene al rojo, cada uno tenemos nuestras luchas. Y entonces estamos hablando de comunicación. Y entonces todos compartimos las luchas. Y entonces el hijo no espera que el papá se siente a estudiar por él, pero por lo menos lo va a entender. Y entonces no viene a decirle a las 10 de la noche, oiga, apague la luz, sino le va a decir, mi hijo, ¿cómo le va con ese estudio para mañana al examen? Y entonces ya se van a entender y se van a hablar diferente. Por eso, vayamos a la Trinidad, porque la Trinidad nos va a ayudar a llevar una vida justa, de bien, en una actitud diferente en el momento de los aguaceros. Ya no es escondernos del aguacero espiritual que estamos viviendo, sino es pararnos por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Y eso es diferente. A veces no nos hemos dado cuenta que nosotros nos paramos a mirar las circunstancias hacia arriba, entonces la vemos gigante. Pero cuando nos paramos en el Señor, la circunstancia está en nuestros pies. No es que el Señor va a venir a resolverla, no, es que nos va a dar la sabiduría. Porque entonces ahí estaríamos aprendiendo lo que dijo Josué, esfuérzate y sé valiente. En ninguna parte de la palabra del Señor dijo, siéntese ahí que yo lo voy a hacer. Lo que Él dijo es, ven, yo te acompaño, luchamos juntos y salimos adelante. Qué rico y qué diferente. Por eso podemos ir a Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Si vivimos o morimos es para honrar al Señor Jesucristo, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad, Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Al llegar a Cristo Jesús, confesamos aceptarlo como Señor de nuestra vida. Pero es que no hemos entendido qué significa Señor. Y Señor significa legítima soberanía, dominio o jefatura. Señor es alguien que tiene poder y autoridad sobre otros. Por eso al dirigirse a Cristo como Señor es reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Cuando yo reconozco la autoridad que hay sobre mí, pues empiezo a caminar con esa autoridad. Y entonces yo ya camino con la autoridad de Cristo. Y entonces ya tengo autoridad. Y entonces ya las circunstancias no me manejan. Y entonces yo voy a aprender a ver las situaciones diferentes. Y lo mejor de todo, aprendemos a sacar
las enseñanzas de las situaciones. Porque cuando no aprendemos de las situaciones, no se preocupen, las volvemos a repetir hasta que las aprendamos. Hay situaciones que se nos vuelven cíclicas, porque muchas veces el Señor permite las situaciones y no las cambia porque quiere que primero cambiemos nuestro corazón. O sea que también depende de nosotros. Si no cambiamos el corazón, vamos a seguir cíclicamente en la situación. Otra vez, otra vez. Hay gente que vive un problema en el trabajo, otro problema en el trabajo, otro problema en el trabajo y dice, no, eso ya no. ¿Qué dice todo alumno? El profesor me la tiene montada. ¿Y por qué? Porque en el primer examen saqué 1 y volvió a hacer el examen y ya saqué 2 y en el otro no alcancé a pasar, me quedo con 2,9. ¿Culpa del profesor? No. No cambiamos nuestra actitud, no cambiamos nuestro corazón, seguimos tercos en nuestro caminar. Por eso tu vida y mi vida, tus acciones y mis acciones deben estar enfocadas en Cristo Jesús. Es lo que la palabra de Dios nos invita a una verdadera comunión con la Trinidad, a vivir en comunidad, a trabajar juntos en el bien y crecimiento. Yo tengo que procurar que tú crezcas y tú tienes que procurar que yo crezco. Entonces ya estamos hablando de común unión. No es que cada uno jale para su lado, no. Es que trabajando juntos, creciendo en ese cuerpo de Cristo, dejando atrás la arrogancia, el orgullo, la altivez, la justificación. Es que cada día debemos andar en la humildad, en el servicio. No nos podemos olvidar en medio de la sociedad que estamos, una sociedad individualista, autosuficiente, que ha llegado el individualismo y la autosuficiencia a las casas. Y es triste ver el egoísmo en nuestra propia casa. Y el egoísmo muchas veces lo fomentamos desde chiquitos. Es que mi mamá no me quiere. Ya estamos siendo egoístas. Mi mamá lo quiere más a usted. Y mire lo que estamos sembrando. Y a veces no nos damos cuenta. Ay, mijita, no le diga nada a su hermanito. Es que a él toca porque pobrecito. ¿Y a dónde estamos llevando el pobrecito? ¿A dónde estamos manejando las circunstancias? Mire lo que estamos creando en nuestra casa y en nuestra familia. Pero mijitos, ustedes tienen que ser unidos como hermanitos. Pero cada uno en su lado, cada uno teniendo sus amigos. Eso no anden juntos. Eso allá en el colegio lleguen y anden cada uno por su lado. Sean libres, espontáneos. Deje de esperar a su hermano que él ya está grande, él ya se defiende solo. Y más adelante estamos preguntando, oiga, mijita, ¿qué hizo su hermano? Deberíamos aprender a contestar como dice la Biblia, ¿acaso si yo soy guardia de mi hermano? Tú me quitaste el guardia. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta. A veces nosotros justificamos tantas cosas. A veces nosotros vamos apartándonos del Señor sin darnos cuenta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Lo triste no es que tú te apartes, porque en tu libre albedrío lo puedes hacer. Lo triste es que después volteas a mirar y dices, oiga, pero todos tan apartados, tan lejos. ¿Quién empezó? ¿Y a dónde termina? ¿A dónde corremos cuando vemos que todo se está desboronando? ¿Cómo es posible que ahí sí tenemos tiempo para tantas cosas? Y ese es nuestro caminar diario. Ese es nuestro caminar donde la palabra del Señor nos lleva a vivir diferente, a marcar la diferencia. A donde la palabra del Señor te dice, empieza a vivir para Cristo Jesús, dentro del propósito del Padre. Empieza a apartar los deseos y ambiciones personales
para tener una vida de comunión, reflejando el amor de la Trinidad en el caminar diario. Empieza a tomar decisiones basadas en el compromiso que tú tienes con Cristo Jesús desde la perspectiva bíblica. Usa tu tiempo para glorificar a la Trinidad, no olvidando que Cristo Jesús ya cargó nuestras fallas, errores y pecados. Él se hizo ofrenda para que nosotros podamos llegar a ser ofrenda. ¿Y todo por qué? Todo por amor. Porque cuando Cristo resucitó nos dio la garantía de vida eterna. Y viviendo el poder de la resurrección. Todo porque Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, el amor de Cristo te lleva a andar en obediencia, en ejemplo, en testimonio, en el seguimiento de las pisadas, en gratitud. Pero también te lleva a que compartas el Evangelio y el señorío de Cristo Jesús en tu vida. Porque tú respetas su soberanía. Por eso cuando decimos Señor Jesús, le estamos dando toda la soberanía a Cristo. Pero cuando estamos andando en la vida diaria, demostramos realmente quién tiene soberanía sobre nuestra vida. Y a nosotros se nos olvida algo, y es que la palabra del Señor nos dice que tú y yo somos llamados a ser la luz del mundo. ¿Y dónde tenemos que ser luz del mundo? En nuestro mundo. ¿Y cuál es nuestro mundo? ¿Cuál es el mundo de los padres? Los hijos. ¿Cuál es el mundo de los esposos? El cónyuge. ¿Cuál es el mundo de los hijos? Los padres. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Luz para los que nos rodean. Y en esa luz somos portadores de consuelo y esperanza. Y es ahí donde se ve nuestro caminar diario. No es decirle, no, usted no es capaz de hacer nada, usted ya con esa se muere, ya usted es así, eso ya es maña vieja. No, es decirle, qué rico, los dos podemos salir juntos. No importa, estamos pasando este chaparrón, pero los dos nos podemos levantar para ser nuevos en Cristo. Y están cambiando nuestras actitudes y están cambiando nuestras palabras, pero también estamos cambiando nuestra familia. No nos quejemos por la familia que tenemos, más bien miremos la familia que hemos formado. ¿Tú quieres hijos de bendición? Bendiga a los hijos. ¿Quieres padres de bendición? Bendiga a los padres. ¿Quieres esposos de bendición? Bendígase mutuamente. Cada uno de nosotros somos portadores. Pero ¿sabes qué? Todos y cada uno de nosotros somos portadores solo cuando somos renovados. Solo cuando tú y yo nos renovamos cada día, renovamos nuestra comunión con la Trinidad, renovamos nuestra vida de fe, renovamos nuestra vida de oración, renovamos nuestro estudio de la palabra de Dios. Y entonces ya estamos caminando sobre Romanos capítulo 12, versículo 2. Y ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Qué hermoso. Porque entonces ya podríamos ir a Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Y esto tendría que hacernos reflexionar. Porque tú eras pecador, ya no lo eres. Tú ya moriste en Cristo y moriste con Él. Entonces, ¿por qué
el pecado te gobierna. Si al morir el pecado perdió su poder sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque eres tú el que le das la autoridad. Eres tú el que dejas que el pecado esté por encima de tu caminar. Cristo en la cruz nos dio la oportunidad de dejar atrás nuestra vida, esa vida que veníamos viviendo, pero también nos da la oportunidad de empezar a vivir acorde a las enseñanzas de Él, dando importancia continua a la lucha que tenemos contra el pecado para crecer en nuestra fe, agradando a la Trinidad, vigilantes ante la tentación, vigilantes ante el pecado en las diferentes formas sutiles que aparecen. Hoy te invito a que le cierres la puerta a la tentación y al pecado. Hoy te invito a que mires que ya eres justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Hoy te invito a que mires que ya eres limpio por medio de su sangre. Pero también hoy te invito a que mueras al pecado para vivir para la Trinidad, centrados en Cristo Jesús, buscando andar cada paso en santidad. Buscando a cada paso andar con Cristo Jesús de su mano. No se suelte de la mano de Él. Porque es que caminar con Cristo es el que nos da seguridad. Andar con Cristo es el que nos lleva a cambiar nuestra vida, a vivir diferentes. El propósito del Padre es que tú seas un ser de bendición. El propósito tuyo debe ser caminar en bendición. Es eso lo que debemos hacer en nuestro caminar diario. Porque estamos juntamente crucificados con Cristo, pero también juntamente hemos resucitado con el Señor. Tú y yo, seres de resurrección, no de muerte. Tú y yo, seres de bendición, no de calamidad. Jamás podemos negar lo que vivimos. Lo que sí podemos hacer es cambiar de actitud, porque a veces tu actitud demuestra que no has resucitado con el Señor. Por eso la palabra de Dios nos llama a evaluar nuestro caminar. Por eso la palabra de Dios nos llama a ver realmente lo que hemos hecho en el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque es ahí donde entendemos que tú y yo somos iglesia de bendición para los que nos rodean. O tú y yo somos iglesia de perdición para los que nos rodean. ¿En dónde está la diferencia? No en que tú te acerques a Dios, sino en que tú acerques a los que te rodean a Dios. Esa es la diferencia. Por eso ahí donde estás, órale al Señor. Ahí donde estás, puedes decirle al Señor que muchas veces has justificado tu caminar, que muchas veces hemos salido a justificar lo que somos y lo que hacemos. Pero también hoy podemos decirle: Señor, quiero aceptar la invitación de Cristo a ser esos pequeños Cristos. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, que podamos ser, Padre misericordioso, hombres y mujeres de resurrección. Padre amado, ya hemos pasado por el sacrificio, ya hemos pasado, Señor, por las tinieblas, pero hoy, Señor, queremos andar en tu luz. Papito Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de un nuevo corazón y un nuevo caminar.
porque hoy queremos ser esos hombres y mujeres caminando en la resurrección de tu Hijo, en la guía del Espíritu Santo dentro de tu voluntad. Padre amado, qué hermoso, Señor, poder mirar en una actitud diferente nuestra situación. Padre amado, qué hermoso, Señor, mirar, Padre misericordioso, a cada uno para ser de bendición. Está cayendo